salvo esas situaciones especiales donde la clínica no mejorara o tuviéramos un tratamiento con una sensibilidad por ahí más resistente, una SIG más alta, que nos genera dudas de la completa esterilización del líquido cefalorraquídeo. Con respecto a las complicaciones que puede presentar el paciente con meningoencefalitis, la verdad es que no son frecuentes en la población, sobre todo en la población inmunocompetente, ¿sí? Si la meningitis o la meningoencefalitis es tratada precozmente, rara vez deja alguna secuela. Dentro de las más frecuentes está la pérdida auditiva, ¿sí? Justamente el corticoide, la Dexa, ¿no? Para hemófilos y para neumococo, es una medida que disminuye el riesgo. Los pacientes les presentan ese tipo de secuela, no así para meningococo. Y después, como ven ahí también, pueden quedar secuelas convulsivas, esos pacientes que quedan con pequeños focos irritativos en corteza, ¿sí? Y posteriormente presentan episodios convulsivos. Puede haber componente isquémico, ¿sí? Puede haber intracuadros, o sea, intrameningoencefalitis, puede haber deterioros del sensorio o aparición de focos neurológicos nuevos que, al reevaluarse por una imagen, por supuesto, nos evidencian la aparición de estos focos con compromiso vascular en general en el territorio de la cerebral media. No son comunes, no he visto muchos. Los que he visto, meningoencefalitis bacteriana, son los asociados a endocarditis. Como les había comentado en la clase pasada, más que nada por el fenómeno de embolia que tiene la endocarditis, que es primariamente bacteriana, ¿sí? Tenemos una bacteria pegada en la válvula del corazón que permanentemente está expulsando esas bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, algunas de ellas impactan la musculatura de todo el organismo, pero a nivel del sistema nervioso central se manifiestan como cuadros de ACV isquémico. Esos son los que yo vi frecuentemente y generalmente asociados a Staphylo aureus, ¿sí? Medicilino resistente. Pero bueno, están descritos. Sepan que es una de las complicaciones esperadas en los pacientes con meningitis. La sepsis severa, como cualquier infección, ¿no? Que estimule esta cascada inflamatoria desmedida. Hidrocefalia secundaria, muchas veces a esta hiperproducción de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que obstruye los plexos coroides y genera hidrocefalias secundarias. El ACV hemorrágico muchísimo menos común que el isquémico. Y después fíjense, empiema sutural, absceso, trocosis de seno cavernoso, realmente son porcentajes muy bajitos. Absceso cerebral es la segunda parte de la clase de hoy, que ven que no es una patología relevante, pero es una patología gravísima. Entonces, por eso uno la tiene que tener presente. Y en la mala evolución de un paciente con meningitis, tenemos que pensar las probables complicaciones. O sea, ¿por qué no mejoró el paciente? Yo ya le hice una imagen e inicialmente no tenía nada. Lo puse, me vino un líquido compatible para una meningitis bacteriana. Aislé el neumococo, o el meningococo, o la bacteria que sea. Le puse tratamiento a dosis efectiva. Tenía una buena sensibilidad. ¿Por qué evolucionó? Una de las posibilidades es que haya coleccionado, ¿sí? Que haya hecho un absceso cerebral y eso, de acuerdo a su tamaño, no va a mejorar solo con antibióticos. Muchas veces vamos a necesitar de neurocirujano, de drenaje, ¿sí? Como cualquier absceso importante en cualquier lugar del cuerpo, desde la piel, desde un absceso renal, un absceso hepático, un absceso cerebral. En general, las colecciones, ¿sí? Son bastante inmunes al efecto antibiótico, porque el antibiótico no logra concentrar adecuadamente, entonces no lo vamos a resolver solo con antibiótico terapia y vamos a necesitar tratamiento combinado, ¿sí? Bien. Seguimos. Quimioprofilaxis. Esto es un tema importante, ¿sí? Quimioprofilaxis de los contactos del paciente con diagnóstico,
meningoencefalitis bacteriana. ¿En qué casos vamos a recomendar la quimioprofilaxis? Cuando hayamos documentado la meningitis por meningococo o por hemófilos. No tiene indicación de quimioprofilaxis la meningitis por neumococo, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con rifampicina a dosis de 600 miligramos cada 12 horas por 48 horas, o puede hacerse con ceftriaxona, PRO es la abreviación de ceftriaxone, que es una ceftriaxona tercera que la usamos en el paciente para tratar la meningitis, pero a una dosis mucho más bajita y en monodosis de 250 miligramos intramuscular, puede darse inclusive, ¿sí? Otra opción, si es alérgico a la ceftriaxona o no quiere pincharse, es la ciprofloxacina. La quinolona, la ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral. Las profilaxis pueden realizarse vía oral, salvo la ceftriaxona, que no la tenemos en ese formato, ¿sí? ¿A quiénes vamos a considerar contactos del paciente? En general, al conviviente, ¿sí? Estuvieron en contacto estrecho con el caso índice, y aquellos que estuvieron en forma prolongada, y hay un corte un poco medio azaroso, de 4 horas al menos al día en contacto con esa persona. Eso podría ser compañeros laborales, podría ser compañeros de estudio, si permanecen ese tiempo prolongado con mucha cercanía con el paciente. Podría ser compañeritos del aula, en un colegio, en un maternal, ¿sí? El docente que está con esos alumnos, que estén en contacto con secreciones respiratorias del paciente, o sea, que estén cercanos y que a través de las gotitas de flush puedan haber contactado con el meningo o con el hemófilos, ¿sí? También en el personal de salud, que piensen que muchas veces el paciente ingresa a la guardia, no ingresa con esa tríada altamente sugestiva de cefalea, fiebre y rigidez de nuca, sino quizás el paciente entra con un deterioro del sensorio nada más y uno comienza a asistirlo, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, puede ser una hipoglucemia, puede ser un paciente de un estado convulsivo, una ACV, yo qué sé, puede ser. Y en general, ahora menos, en la época post-COVID o intra-COVID, en general el paciente, el médico no se acercaba con barbijo a realizar ese tipo de paciente, ¿sí? Tenía como muy presente el barbijo para aquel que venía escupiendo, tosiendo o con sospecha de tuberculosis, ¿sí? Pero para estos pacientes no. Y quizás estuvo trabajando con el paciente, estabilizándolo, poniéndole el catéter, no sé qué, un montón de tiempo sin la adecuada protección. Mal hecho, pero sucede en la práctica. Lo mismo enfermería, lo mismo la gente que trasladó al paciente en la ambulancia y que lo fue asistiendo. Entonces hay que luego hacer un screening, si al paciente se le diagnostica meningitis por meningo, por hemófilos, de todas estas personas que estuvieron en contacto con él y poder darle la quimioprofilaxis. Quizás estas personas no desarrollen la enfermedad manifiesta, ¿sí? Pero pueden actuar como portadores en la garganta del meningococo, ¿sí? Y actuar como un carrier, como esto, como un diseminador en la comunidad del meningo. Entonces, una de las estrategias de la quimioprofilaxis es eso: disminuir la aportación, la diseminación y obviamente el riesgo de la enfermedad grave, ¿sí? Sintomática. Bien, en el caso de hemófilos, fíjense que se hace más foco en los niños pequeños, y esto sobre todo las guías se apoyaban mucho en la época prevacunas, ahora con la cuádruple bacteriana que incluye hemófilos en su esquema, bajaron muchísimo y es realmente raro ver una meningitis por hemófilos, ¿sí? Los que lo ven, si lo ven más los pediatras que los clínicos o los médicos, ¿sí? Y en el caso de hemófilos de elección es la rifa, ¿sí? O sea que con rifa le vamos a pegar a los dos gérmenes involucrados. Si me vino el resultado para neumo, no necesita nadie. No, pero me escupió en la cara, me intubé, me
cayó un moco en el ojo, no hace falta, ¿sí?, que le dé ninguna profilaxis, ¿sí? Porque ahí empieza la paranoia de todos. Bien, saber, ¿sí?, que hay vacunas contra estos 3 gérmenes que disminuyen muchísimo la aparición de la enfermedad invasiva, ¿sí? Para hemófilos, ya lo charlamos, está la vacuna conjugada, fíjense el impacto que tuvo sobre el descenso del número de casos de meningitis, 94% menos luego de la implementación de la vacunación. Para meningo tenemos dos tipos de vacunas, ¿sí?, la tetravalente y la contra el serogrupo B. No están dentro del calendario oficial, o sea que hay que pagar un plus para vacunar a los chicos y eso es un freno para muchos estratos, ¿no?, de la sociedad. Entonces se hacen grupos de riesgo, como hacemos para la gripe, como hacemos para el COVID, se hacen grupos de riesgo. Obviamente, ninguno comprometido de cualquier origen tienen acceso gratuito a este tipo de vacuna de gérmenes capsulados, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, esplenectomizados, ¿sí?, ya sea por un politraumatismo, un choque, ¿sí?, que lo operan y tienen que sacar el vaso, o aquellos que tienen una enfermedad hematológica que requiera de la esplenectomía, deben estar por ley vacunados contra este tipo de patógenos porque los hace muy vulnerables en la ausencia del vaso, ¿sí?, que es como el filtro que tenemos dentro del sistema linfático. Bien. Una particularidad, una curiosidad, es que inicialmente había mayor acceso, sigue habiendo, a la vacuna tetravalente, ¿sí?, contra estos grupos, el A, el C, el Y, el W135, con lo cual los casos que se recababan con mayor frecuencia eran del serogrupo B. Como todos los gérmenes, ¿sí?, tratan de acomodarse a la presión selectiva de los antibióticos, en este caso de las inmunizaciones. Con la implementación de la B0, de la vacuna contra el serogrupo B, se equipararon un poco más, ¿sí? Y eso los epidemiólogos lo ven mucho, ¿sí? Son los que periódicamente deberían informarnos cómo está la circulación de este tipo de gérmenes, porque obviamente puede haber campañas de implementación, si uno ve que se disparó el serogrupo B, bueno, entonces tenemos que poner el foco ahí, tenemos que vacunar contra el serogrupo más que está gastando la plata, vacunando contra el resto que quizás lo tenemos mayor controlado, y siempre a los grupos de mayor vulnerabilidad. ¿Hay alguna contraindicación para que yo me vacune contra la meningitis? No, obviamente cualquiera, ¿sí?, puede vacunarse, pero es costoso, ¿sí? Son varias dosis. Hace bastante, no me acuerdo, hace como 2 años que cuando lo vacuné a mi hijo más chiquitito, cada dosis estaba cerca de 10.000 pesos. Y no es accesible para todo, ¿sí? Bien, neumo también, tenemos 2 vacunas, tenemos la polisacárida de 23 serotipos, fíjense, con una eficacia de alrededor del 50% para prevenir cuadros de meningitis, y la conjugada, que es la Prevenar 13, que la escucharon mencionar, mayor eficacia, sobre todo en poblaciones menores, los extremos de la vida, menores de 2 años, mayores de 65 y inmunocomprometidos. Nosotros ya después, cuando vengan al consultorio, vamos a ir viendo que parte de la consulta infectológica, aunque venga por cualquier otra cosa, es evaluar el estado de vacunación del paciente. Aprovechar esa oportunidad, ¿sí?, para completar el esquema si es que no los tiene completos, o vacunarlos directamente con pacientes que quizás no están enterados de que deben hacerlo, ¿sí? En inmunocomprometidos el esquema es diferente. Primero se da, si nunca estuvo vacunado, se da la Prevenar 13 y a las 8 semanas le damos la Neumo 23. O sea, es un esquema intensivo, se le dice, ¿sí? Rápido. Si no es un inmunocomprometido, por ejemplo un abuelito, ¿sí?, porque por una infección urinaria, ¿sí?, vino a consultarnos y no está vacunado, le damos primero la Prevenar 13 y al año le damos la Neumo 23. ¿Sí? O sea, nos tomamos mayor tiempo porque, si bien está dentro de los grupos de riesgo, nos
hasta tiempo que el sistema inmune vaya regulando y fabricando anticuerpos en forma más progresiva. Si los pacientes se vacunaron con la Neumo 23 antes de los 65 años, van a necesitar un refuerzo de la Neumo 23 5 años después. ¿Sí? Y ese es el esquema actual. Cambió 55 veces. ¿Sí? Y inclusive a veces nosotros tenemos que estar a ver si cambió algo. Es así con la Neumo. Ese es el esquema actual. ¿Sí? Entonces, este viejo que vino al consultorio de 70 años, le di la Prevnar 13, le di la Neumo 23 al año y ya está. Hasta que se muera no se tiene que vacunar más con la Neumo. Antes se vacunaban cada 5 años. Todo el tiempo. Esto hará hace unos 5 o 6 años. ¿Sí? Se vio que no mejoró la respuesta inmunológica, entonces al PP dar tantos boosters de vacuna. ¿Sí? Pero si me vacuné antes de los 65 años, doy ese refuercito para que le dure hasta el final. ¿Sí? Bien. A ver, con respecto a algunos detalles. Meningitis por neumococo, digo bien. Riesgo de recurrencia de estos pacientes, ¿sí? A pesar, o sea, de haber cursado la meningitis por neumococo, inclusive de estar vacunados, hay pacientes que pueden recurrir con el cuadro, no de inmunidad permanente, ¿sí? Bajísimo, del 1 al 5%, como dice, y generalmente voy a buscarle el factor predisponente. Es rarísimo que alguien inmunocompetente recurra con la meningitis por neumo, ¿sí? Pacientes con hipogamaglobulinemia, esplenectomizados, como les comenté, con fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que generan una comunicación sobre todo con la parte de los senos maxilares, la nariz, donde puede haber este tipo de gérmenes colonizantes, son factores predisponentes. Obviamente, si no estaba vacunado, lo tengo que vacunar, es un candidato firme. Otras explicaciones posibles es que se reinfecte o que recurra, que vire, ¿sí?, la infección a cepas que no estén incluidas en el esquema que tiene el paciente. Por ejemplo, que solo esté vacunado contra la Neumo 23 y no haya estado vacunado con la Prevnar 13, ¿sí? Por eso siempre observo que tengan el calendario completo, ¿sí? Otra posibilidad es que sea un neumococo con una sensibilidad disminuida a la penicilina, como habíamos charlado, y para eso debo conocer la epidemiología local, no solo de mi país, sino de mi lugar de trabajo, de la región en donde trabajo. Bien, con el meningo un poco lo mismo, ¿sí? Obviamente, ya les mencioné los de la vacuna, hay un meningo del grupo A que la verdad que predomina más que nada en África, la región subsahariana, no lo tenemos tanto nosotros, pero vuelvo a remarcar, como hay tanto traslado de la población, ojo con los viajeros, ¿sí? Porque pueden traerse el meningo de afuera y puede no tener la misma sensibilidad que nuestro meningo local, ¿sí? En general, estos meningococos extranjeros no son tan buenitos frente a la penicilina, ¿sí? No son tan sensibles a la penicilina. Y eso explicaría esto, por qué el paciente no mejoró tan rápido, porque sí, seguramente van a haber casos de meningitis, el paciente responde rápidamente. En general, 48 horas de ceftriaxona, el paciente revierte muchísimo de los síntomas que tenía. Cuando uno ve que la cosa no arranca, por supuesto me replanteo el diagnóstico, será una meningitis o va a ser una meningitis si no la tengo documentada, y después tengo que empezar a pensar esto, ¿habré elegido adecuadamente el antibiótico o tendrá una sensibilidad? ¿Sí? Bien, hasta ahí con las bacterianas, que son, les diría, las que clínicamente puedan llegar a tener los síntomas más floridos y las que por ahí requieren de esto, ¿no? de saber tratamiento específico, seguimiento, vacunas. Después vienen las virales, las meningitis o meningoencefalitis virales, que en general tienen un curso más benigno, ¿sí? Que suelen ser más estacionales, primavera-verano, junto con la aparición de las diarreas. Si uno mete en la bolsa
las virales son las más comunes, ¿sí? Son las que tienen menos mortalidad, pero son las más comunes. Y dentro del agente biológico más frecuente están los enterovirus, ¿sí? Los ecovirus, ¿sí? Coxsackie y ECO son los que se llevan el mayor porcentaje de casos. Después hay otros, ¿sí? Como virus herpes simple, HSV, virus herpes simple, el VIH en sí, la infección por HIV puede inclusive debutar como una meningoencefalitis por la viremia que genera el virus, el virus varicela zoster, ¿sí? El citomegalovirus y el Epstein-Barr. Dentro de los más frecuentemente aislados, ¿sí? Después vamos a tener un montón de otros agentes etiológicos virales que probablemente sospechemos más el cuadro de meningoencefalitis secundario a ese proceso viral de lo que podamos documentarlo en la realidad. Por esta dificultad que tienen los virus, que no se cultivan. Si se cultivan algunos, se hacen a nivel científico, ¿sí? No a nivel clínico con utilidad clínica, porque puede demorar 1000 años. El paciente ya evolucionó mal si no lo sospeché y no le instauré tratamiento precozmente. Tenemos un grupo vamos a ver más adelante, un grupo de agentes virales que son los arbovirus, ¿sí? Aquellas enfermedades transmitidas por mosquitos. El dengue, el zika, el chikungunya, ¿sí? Son algunos de los que pueden, dentro de sus manifestaciones, tener síntomas neurológicos, ¿sí? No es lo más común, pero hemos tenido en el hospital meningoencefalitis por dengue. Tuvimos pacientes con cuadros gravísimos, ¿sí? Obviamente, que hicieron diseminación y compromiso del sistema nervioso central. El diagnóstico en general va a ser por biología molecular, las PCR, ¿sí? Reacción en cadena de la polimerasa. Detectar material genómico del virus, ¿sí? Y ese es el gold standard, o sea, si lo encuentro, si está, muy probablemente sea la gente responsable porque el virus está aquí externo, no tiene que tener ningún virus en su contenido, ¿sí? Y salvo, como vamos a ver ahora, salvo las meningitis secundarias a la familia de virus herpes, todo varicela zoster y herpes simple, salvo esos dos que requieren un tratamiento antiviral específico, el resto no tiene tratamiento específico, es sostén clínico, ¿sí? Es internar al paciente, es mantenerlo hidratado, control de la fiebre, control de la cefalea, protección de la vía aérea si tiene deterioro. Para el cuadro de meningitis crónica voy a tener que recabar un montón de información porque los agentes no son habituales, ¿eh? Entonces me va a interesar lo que charlábamos la clase pasada, dónde vive, a qué se dedica, si viajó, si estuvo en contacto con algún animal, sobre todo en el caso de brucelosis, ¿sí? Tuvimos pacientes con brucelosis que eran faenadores en frigoríficos, ¿sí? Entonces estaban en contacto con las vísceras de los animales, no siempre con el equipo de protección adecuado, o gente del campo, donde directamente se hacen quesos que no cumplen con los cuidados mínimos y las normas bromatológicas, ¿sí? Entonces, la intoxicación con alimentos no bien procesados es algo que se nos puede presentar y se nos tiene que ocurrir ante un cuadro combativo, ¿sí? Diagnóstico dificultoso por todo esto que les digo, porque son infrecuentes y porque generalmente uno no los piensa, como que uno piensa en la meningitis y se va directamente al paciente agudo, grave, que hay que hacer todo ya. Bueno, no siempre es así. 1/3 de los casos nos quedamos con ganas de saber qué corno le pasó al paciente. Por ahí hasta evolucionan bien, ¿sí? Porque a veces uno pone empíricos, tratamientos de amplio espectro, ¿sí? Y ve la evolución, pero no lo podemos documentar en aislamiento. Y otras veces al paciente le va muy mal y nos quedamos también con la duda, ¿sí? En cuanto a qué le vamos a pedir, fíjense que no va a cambiar lo que vamos a solicitar al laboratorio en cuanto al físico-químico, le vamos a hacer también el GRAM y el cultivo, le vamos a pedir las PCRs y podemos acá especificar si las
sospecha clínica es alta, quiero una PCR para tuberculosis, ¿sí? Para micobacterias, ya sean típicas o atípicas. Le voy a pedir, si sospecho tuberculosis, obviamente el directo, el VAR, para la atención de VAR o de Sim-Nielsen, que es el equivalente, su cultivo apropiado, y puedo pedir BDRL en el líquido cefalorraquídeo si sospecho que puede ser una nebuloides, ¿sí? Aparte, como complemento, voy a evaluar si tiene otros focos de impacto. La valoración respiratoria, la placa de tórax es importante. En general, un 30% de los pacientes con meningitis tuberculosa tienen alguna imagen pulmonar asintomática, o sea, no es un motivo de consulta a la tos, quizás ni refieren que vienen con tos crónica, pero un 30% va a tener alguna imagen subjetiva. Lo mismo que pacientes con histoplasmosis o criptococosis, como son enfermedades diseminadas, a veces vemos nodulitos dispersos o patrones micronodulillares que no son normales, que acompañan al cuadro neurológico. La PPD, o reacción de Mantoux, ¿sí? Podemos pedirla. Tiene una utilidad relativa, lo vamos a ver en las clases de tuberculosis. ¿Por qué? Porque una PPD negativa no me descarta la tuberculosis. Para nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser un paciente no comprometido severo que no tiene ni con qué armar la respuesta inmunológica ante la inyección subdérmica, ¿sí? Entonces, me puede servir como un basal, saber de qué PPD parto, de 0 milímetros o parto de una PPD de 5 milímetros, un inmunocomprometido, ahí ya no me gusta tanto, y más de 10 es diagnóstico de exposición, no de enfermedad. O sea, estuve en contacto, ¿sí? ¿Qué es PPD? La PPD es una reacción subcutánea, ¿sí? Que se hace con precipitados, ¿sí? del compuesto de la micobacteria, y que espera ver respuesta inmunológica. ¿Cómo se mide? Midiendo la pápula que se forma, ¿no? La pápula que se forma y no el eritema, porque por ahí se te hace un redondel así rojo. No importa lo rojo alrededor, sino la pápula, el granito sobreelevado que se forma. Y se mide con una regla, así de simple. No generar ninguna reacción, 0 milímetros. Y si no, se pone 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 10, 15, 20, 25, como lo mismo. ¿Sí? ¿Se dice también tuberculina? Sí. Tuberculina, reacción de Mantoux, PPD, es lo mismo. ¿Sí? Bien. Serologías. Puedo pedirle al paciente, ¿sí? En general, voy a pedir serologías, estamos hablando a nivel periférico, en sangre entera, ¿sí? Puedo pedirle serologías para VIH, obviamente, puedo pedir serologías para citomegalovirus, para el Epstein-Barr, si por sospecha clínica, ¿sí? En general, los hongos no, la serología, la presencia de anticuerpos no me sirven demasiado, porque si el paciente viene de una zona endémica, va a estar expuesto y me va a dar positivo por exposición, no por impulsar la enfermedad. Entonces ahí puedo valerme de otros datos, por ejemplo, el antígeno de la cápsula del criptococo, que lo puedo medir en el líquido cefalorraquídeo, lo puedo medir a nivel sanguíneo, ¿sí? O puedo pedirle, como ven ahí, anticuerpos mucho más específicos contra Tenia solium, más raro que el carro verde, la crónica porteña, pero está descrito, ¿sí? Y el último punto, fíjense que dice citometría de flujo y anatomía patológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede no ser infeccioso el cuadro, ¿sí? Esa meningitis crónica, esa alteración, inclusive con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, con aumento de las células, con aumento de las proteínas, con alteración mínima de la glucorraquia, puede deberse a otro cuadro, ¿sí? Puede ser un linfoma del sistema nervioso central, ¿sí? O una neoplasia, una carcinomatosis meningia, secundario a un cáncer primario de mama, del otro lado. Entonces, siempre en cuadros prolongados, donde el diagnóstico es dudoso o se abre el abanico hacia entidades más subagudas crónicas, que lo vea el patólogo, un poquito de líquido para que vea el patólogo características de las células, y lo hago citometrar, a ver qué subpoblaciones, la citometría de flujo te discrimina todas las poblaciones linfocitarias.
¿sí? Y sus marcadores superficiales. Entonces, cuánto tiene CD4, de CD8, de CD3, de CD2, y si dentro de esas poblaciones hay algún marcador que nos hace pensar en un síndrome linfoproliferativo, ¿sí? Obviamente, esto es multidisciplinario, ¿sí? Yo, la ciencia de flujo, sé interpretar algunas cosas, que otras tengo que llamar al hematólogo que me tiene que ayudar. No es que uno tiene que saberlo todo, pero sí tiene que saber qué pedir. Pues lo interpretamos entre todos porque son pacientes graves y multidisciplinarios, ¿sí? Bien, esto lo vamos a ver después cuando veamos cada meningitis. Vamos a concentrarnos en meningoencefalitis virales, ¿sí? Este es un ejemplo típico de un paciente internado en el hospital, un paciente añoso, fíjense, quimioterapia, cáncer del pulmón, estadio avanzado, o sea, inmunocomprometido por donde lo ven, ¿sí? Tiene una neoplasia, tiene la quimio y viejito, ¿sí? Lo traen, en este caso pareciera que está ambulatorio, lo traen a la guardia por fiebre y movimientos anormales con relajación de esfínteres. ¿Qué les hace pensar? Movimientos anormales y relajación de esfínteres. ¿Que tuvo qué? Que tuvo una crisis convulsiva, ¿sí? Bien, los familiares refieren que el paciente presentó alteraciones de la conducta en las últimas 24 horas, ¿sí? Ustedes sitúan el cuadro como agudo, subagudo o crónico. Agudo. Es un cuadro agudo, tiene como positivo fiebre, evidencia o sospecha de convulsiones, ¿sí? Y alteraciones de la conducta. ¿Qué le pedirían? En base a lo que venimos escuchando. ¿Qué le pediríamos? Una imagen sería lo ideal, ¿no? Si está disponible, si no me hace perder tiempo, ¿no? Todo lo que ya hablamos. Una imagen, ¿por qué? Porque tiene alta probabilidad de tener alguna lesión ocupante de espacio. Esto de la alteración de la conducta, a veces son lesiones frontales, ¿sí? O frontotemporales que pueden generar este tipo de comportamiento y porque tuvo un equivalente convulsivo, algo que está irritando la corteza, ¿sí? Entonces, debo hacer una imagen, ¿sí? Y si no puedo hacer una imagen, si no puedo hacer una imagen, no podría usarla para hacer el razonamiento. ¿Qué tratamiento empírico le pondrían? Sabiendo esos datos. Muy bien, por la edad y por inmunocompromiso, o sea, ¿qué le dábamos a la listeria? Ampicilina, dosis alta de 12 gramos día, ceftriaxona, 2 gramos cada 12. Y pensando en lo viral, ¿sí? Y en las características de estos virus que les mencioné, que se tratan, ¿podría estar reactivando una enfermedad viral latente? Puede ser siempre que la familia herpes viridae queda latente, ¿sí? En el sistema inmunitario, en el retículo endotelial, y ante situaciones de inmunocompromiso importante pueden reactivar. A veces las reactivaciones son banales o leves, como puede ser un herpes zóster, ¿sí? La culebrilla que le dicen, un herpes zóster, etc. Y otras veces las reactivaciones pueden generar compromiso visceral, ¿sí? Como una meningoencefalitis. Entonces, como yo no puedo cruzar al paciente, no le voy a poder pedir la PCR para herpes simple, para herpes varicela zoster, que son los virus que tengo que sospechar que puedan estar involucrados, lo tengo que tratar empíricamente. A la ceftriaxona, a la ampicilina, le tengo que agregar el aciclovir. Todo el agregar, ¿sí? Son esas pequeñas situaciones en donde uno dice, se justifica totalmicina, ¿sí? O sea, le doy todo. En el resto me van a escuchar decir que cuanto menos y adecuado y ajustado, mejor. Ahora, en estos cuadros es todo. Es todo porque no tenés tiempo, no sé si lo vamos a poder usar, no sé si lo vamos a poder tomografiar, no sé nada, y lo que lo va a matar va a ser el herpes o la meningitis bacteriana, ¿sí? Bien. ¿En qué pensamos y qué hacemos? Por supuesto que pensamos en que viene una encefalitis. Fíjense que no les dije ni dolor de cabeza ni rigidez de nuca. El señor tenía fiebre, pero trastornos de la conducta. Eso es algo importante, sobre todo los viejitos, ¿sí? Porque tienen manifestaciones atípicas la población pediátrica, ¿sí? No va a ser a veces la presentación del libro, pero si la familia, la cuidadora, le dice
o está excitado, que está más apagado de lo que habitualmente está, o dice cualquier cosa, o se levantó y quiso salir de nuevo a la calle, o sea, cosas en un paciente que previamente estaba bien, ¿no? Neurológicamente tiene que llamar la atención y tengo que descartar algo que esté afectando el sistema nervioso central. Esta es la imagen típica de los libros de la meningoencefalitis herpética, ¿sí? Es una resonancia, ¿sí? Las lesiones hiperintensas, a nivel temporal, hipercaptantes. Fíjense que no son tan definidas, o sea, los bordes no son netos, no es una lesión ocupante de espacio bien definida, sino que los bordes son más difusos y en general captan mucho el contraste, sea el gadolinio o el contraste de la tomografía, porque tienen componente hemorrágico, ¿sí? Está muy afectada la vasculatura en estos casos. Entonces, o al revés, el paciente entró solo con deterioro del sensor, no tenía fiebre, no vino solo, no tiene familia, nada. Le hago una imagen, tengo esto, tengo que pensar en herpes, ¿sí? Puede estar en otra localización, en herpes sí, por supuesto, pero el lóbulo temporal es uno de los más afectados, ¿sí? Bien, en cuanto a la epidemiología de las meningoencefalitis virales, la clínica no va a cambiar demasiado de las bacterianas, ¿sí? Por ahí son más comunes los síntomas focales por este tipo de lesión, ¿no? Focalicen en alguna en miembro superior, en miembro inferior, que tengan alguna crisis convulsiva, pero no mucho más que eso. Otros diagnósticos diferenciales, no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, porque fíjense, ¿no? Todos los que son. Otros diagnósticos diferenciales de meningoencefalitis virales que no sean herpes virus. Tenemos, les dije, todos los flavivirus o arbovirus, ¿sí? Encefalitis de Saint-Louis, el virus del Nilo, no son comunes en nuestro país. La rabia, por suerte hace un montón que no tenemos. Parotiditis y sarampión en pacientes no vacunados, ojo, ¿sí? Pueden presentarse. Y después fíjense que muy chiquitito ahí les puse parásitos, otras micobacterias, otros hongos, ¿sí? Pero dentro de las meningoencefalitis virales, estas son las más comunes, son las que tengo que pensar. Y después fíjense que como diagnósticos diferenciales a pensar están las postinfecciosas o postinmunización, ¿sí? Postinfecciosas se refieren a cualquier otra infección, a veces distal, ¿sí? Que genere el terreno predisponente o para que se reactive la varicela, el epstein-barr, el citomegalo, o para que aproveche un terreno susceptible y si hay un contacto, la aparición de sarampión, rubiola o parotiditis diseminada, ¿sí? Las secundarias a la vacunación también son raras, son muy raras, pero están descritas, ¿sí? La aparición de meningoencefalitis después de aplicar la vacuna contra el sarampión o la triple viral, la vacuna contra la encefalitis japonesa, que no la damos en nuestro medio, fiebre amarilla, que sí, sobre todo en los últimos años, donde hay mucho turismo, ¿no? Hacia zona endémica, ya sea de Brasil o de Hawái, algunas regiones de Perú, influenza y rabia, ¿sí? Y causas no infecciosas que debo pensar, algunas ya las habíamos mencionado, causas inmunológicas, vasculitis o colagenopatías, como síndrome paraneoplásico en un paciente oncológico o asociado a drogas, como les puse el ejemplo del ibuprofeno, el paciente que tuvimos internado en el hospital, ¿sí? Pero sepamos que si tengo que pensar en lo más común de cuadros de meningoencefalitis agudas, lo primero que tengo que descartar, si puedo, es lo bacteriano y el herpes. Después viene todo el resto. Porque de hecho, todo lo de ahí abajo, sarampión, parotiditis, enterovirus, dengue, la del Nilo, ninguna tiene tratamiento específico, solamente lo tengo que internar, hacer los cuidados. El neurointensivista va a tener que darle los cuidados adecuados al paciente. Otra cosa no puedo hacer. Bien, esto ya lo fuimos charlando, esto también lo fuimos hablando de la clínica, de características del idiocefalorraquídeo, ¿sí?
Dentro de las imágenes, si puedo pedir la resonancia, obviamente es un lujo, pero no siempre puedo tenerla, o a veces puedo tener una tomografía inicial y una vez estabilizado el paciente le puedo programar la resonancia para detectar a veces lesiones más chiquititas, satélites que no las vi, que la tomo, pero es, digamos, el estudio de elección, sobre todo para encefalitis herpética. Si tuvo antecedentes de convulsiones o crisis de ausencias, corresponde pedir un electroencefalograma y normalmente lo que vemos es la descarga, ¿no?, en la zona del foco, sobre todo temporales, y en última instancia, como siempre, si el paciente no tiene diagnóstico y evoluciona torpidamente, tengo que recurrir a la biopsia cerebral. En general se hacen biopsias estereotáxicas, ¿no? Acá a nivel municipal lo hacen en el Fernández, creo, únicamente, actualmente. Pero bien, casos muy seleccionados y aparte poniendo siempre la balanza, ¿no? Riesgo-beneficio. Meterse con un catéter dentro del cerebro no es gratuito, a veces sí tenés el diagnóstico, pero le sumaste una lesión, ¿sí?, una secuela al paciente. Bien, este cuadrito habla más que nada, para que tengan una idea de la sensibilidad de las PCRs, ¿sí?, del método diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo para los distintos virus que pueden buscarse, ¿sí? Estos paneles que yo les hablé en la clase anterior, esos paneles, uno de ellos, son los paneles, se llaman, o lo van a escuchar en el hospital, que se llaman paneles de Film Array, ¿sí? Son esas corridas de biología molecular que cargan distintos patógenos y distintos mecanismos de resistencia, y con el material biológico que uno ponga, que puede ser sangre, que puede ser líquido cefalorraquídeo, que puede ser secreciones respiratorias, que puede ser materia fecal, salta si es que detecta alguno, ¿sí? Film Array para líquido cefalorraquídeo, detectado herpes simple tipo 1, y el resto que aparece no detectado para varicela, parasitomegalo. Bueno, si me da positivo una PCR, tengo que creerle porque fíjense, la probabilidad de que sea un falso positivo es bajísima, ¿sí? Bajísima. Lo mismo que si me da negativo, o sea, son muy confiables, en una alta especificidad y una alta sensibilidad. Hay alguna situación nada más, escrita en la literatura, que podría generar alguna duda y la necesidad de repetir la PCR, que es en el caso de las meningoencefalitis herpéticas que se usaron muy precozmente, ¿sí? A veces si la evaluación del líquido es dentro de las primeras 24 horas de instaurados los síntomas, puede llegar a no detectar el material genético y tener que volver a las 48 horas a repulsarse. Igual en el medio le puse la ciclovir, aunque salió negativo si no tengo otro diagnóstico y está encefalítico, ¿sí? Que acuérdense que como busco material genético, ¿sí?, el agregado de antibióticos no me impide la detección de estos germes hasta como 3, 4 o 5 días en algunos casos. No así el cultivo. Si yo ya le di una dosis de antibiótico, la probabilidad de rescatarlo en el cultivo líquido cefalorraquídeo baja muchísimo, solo con una dosis de antibiótico. Bien, alta sensibilidad, la mayoría, fíjense, arriba del 85-95%, con especificidades que rondan entre los 95 y los 100. ¿Sí? Bien. Pilares del manejo de los cuadros de meningoencefalitis, obviamente, evaluar la necesidad del antiviral, si realmente es una herpética o varicela, ver si necesita algún inmunomodulador en el caso de que sea una meningoencefalitis, por ejemplo, de causa autoinmunitaria, ¿sí? Controlar que no tenga complicaciones, si está con deterioro del sensorio, que no se aspire, en todo caso lo tengo que ventilar y poner en asistencia respiratoria mecánica, hidratarlo, darle anticomiciales, o sea, dejar en reposo el cerebro, ¿sí? Manejo de la hipertensión endocraniana, si es que la presenta, son pacientes que si cursan con deterioro del sensorio tienen que estar en una unidad cerrada y de preferencia en una unidad donde haya un neurointensivista, ¿sí? No todos los terapistas hacen neurointensivista, ¿sí? Eso es lo ideal. Nosotros en el hospital no tenemos
cirujano, y obviamente el paciente, por suerte, la mayoría evoluciona bien y lo maneja el terapista que tiene una buena formación. Pero lo ideal es que sea el especialista. Control de complicaciones tardías, bueno, obviamente piensen que estos pacientes quizás tienen que estar postrados y ventilados 10, 15, 20 días, de acuerdo a su evolución y a las complicaciones que vayan teniendo en la internación. Entonces tengo que cuidar que no se me escare el paciente, hay que rotarlo, que tenga colchón de aire, o sea, cuidados de enfermería que son muy importantes, que no hagan trombosis, por eso generalmente le dejamos profilaxis con heparina, y si tienen alguna contraindicación, porque tiene coagulopatía, porque tiene plaquetopenia, hay que dejarle las medias compresivas o unos dispositivos que se inflan en las pantorrillas para estimular el retorno venoso, ¿sí? Alimentarlos, algo muy importante que a veces uno ve que falla, inclusive en la terapia, o sea, el paciente que está infectado, está crítico, tiene un hipercatabolismo, ¿sí? Se necesita un aporte superior al habitual. ¿Sí? Tiene que estar bien nutrido, porque el sistema inmunológico depende también, ¿sí?, de ese buen estado nutricional, y dependemos también, en muchos fármacos, de la presencia de un buen nivel de proteínas totales y de albúmina para que transporten los antimicrobianos. Si eso no sucede, ¿sí?, el paciente se vio que la desnutrición o la falta de un soporte nutricional adecuado aumenta la mortalidad, ¿sí? Kinesiología, esto para que cuando el paciente despierte lo subemos, en el caso de estar intubado, no esté todo rígido, ¿sí? Cuidados que debe hacer el kinesiólogo, no solo kinesiología respiratoria, sino motora. Y después, bueno, como ven ahí, riesgos de secuelas a los 5 años, sobre todo en pacientes que ya tuvieron crisis convulsivas en el diagnóstico, es alto, ¿sí? Quedan muchos con secuelas iniciales y tienen que estar medicados luego con triptorina o carbamazepina o levetiracetam o el anticomicial que el neurólogo sugiere, ¿sí? Bien, tratamiento de encefalitis herpética, aciclovir endovenoso, siempre endovenoso, ¿sí? Y esto también es importante, la dosis, como les reforzaba lo de ceftriaxona y lo de la ampicilina, porque es una dosis muy alta, 10 miligramos por kilo que tenga el paciente cada 8 horas, ¿sí? Esa es la dosis adecuada. Para otros cuadros, no sé, por ejemplo, para un herpes zóster de la piel, para que tengan una idea, un herpes zóster de la piel, cualquier otra patología herpética, se usan dosis de 2,5 a 5 miligramos, son mucho más bajitas habitualmente. Entonces acá 10 miligramos kilo cada 8 horas, endovenoso en forma completa el tratamiento, porque el paciente a los 3 días esté lúcido, cuando las cartas le hacen tratamiento endovenoso entre 14 y 21 días. Y esto en la literatura es así de amplio. O sea, en general uno hace 14 días, el paciente recuperó rápidamente, ¿sí? Lo vemos sin ningún compromiso neurológico, le hacemos 2 semanas. Aquel que le costó más recuperar sensorio o foco, si es que lo tenía, le completamos una semana más. Eso tiene que ver mucho con el manejo clínico, ¿sí? Sin tratamiento, fíjense, 70% se quedaron por ahí un poquito cortos, 70-80% van a evolucionar mal, y con tratamiento, a pesar del tratamiento, fíjense que entre un 20 y un 30% también puede tener mala evolución, ¿sí? Bien, entonces, a todo paciente con sospecha de meningoencefalitis que lo pueda pensar, le voy a iniciar aciclovir junto con el antibacteriano, porque esa es la otra, ¿no? A veces bajo la guardia y digo, no, pensamos que tiene una encefalitis herpética porque viene paciente reumatológico con altas dosis de corticoide y no sé qué. Está bien, pero no puede tener un meningococo, no puede tener un meningococo que es la bola de cristal solo por revisarlo porque toma corticoides. O sea, le pones el antibacteriano y le pones el antiviral. Después vemos, ¿sí? Porque la encefalitis herpética se puede punzar, ¿no? Se puede punzar si no tiene. Las contraindicaciones para punzarla son las mismas que para la generalidad, ¿sí? O sea, si tiene foco neurológico, necesito primero
hacer una imagen. Si la imagen es la que les mostré en la foto inicial, por ejemplo, si la imagen es esta, en este caso, bueno, acá tenemos un solo corte, porque fíjense que el ventrículo lateral pareciera como que está un poquito colapsado. Eso uno se da cuenta si continúa en el resto de los cortes, que a veces el corte es oblicuo y lo veo como si estuviera colapsado y no lo está. Si tiene signos de desviación de la línea media, no puede. ¿Sí? Ahora, si tiene esa imagen y tiene conservada la línea media, no tiene dilatación ventricular, lo puedo pulsar tranquilamente. ¿Sí? No se va a desviar. Pregunta, puede ser duda, pero vimos recién en clase de imágenes y la hemorragia también se veía algo muy hiperintensa. Eso es lo que les decía, a veces capta por el edema, la inflamación, y otras veces porque tiene focos hemorrágicos. El herpes puede dar focos hemorrágicos. De hecho, cuando lo utilizas, a veces el líquido es ligeramente rojo. Puede ser. Sí. Después, a veces, el médico de imagen, o el técnico, yo tengo una cancha bárbara, según la densidad de esa hiperintensidad, te pueden decir de subjetivo de sangre o subjetivo de edema. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vimos, que la PCR negativa no descarta, que la tengo que repetir. Bien, ¿a quiénes les va a ir peor en la meningitis herpética? A los viejitos, como siempre, los que ya ingresaron con deterioro del sensorio y aquellos en los que demoré el inicio de la ciclovía, ¿sí? Por más de 48 horas. Eso es la importancia del inicio precoz. ¿Sí? ¿Es común las secuelas en la meningoencefalitis herpética? Sí, es muy común que queden secuelados, trastornos nésicos, de la memoria, alteraciones de la conducta, y eso generalmente lo ve la familia, no se da mucho cuenta el paciente, pero siempre dicen porque lo ven que era muy alegre, muy extrovertido, y lo ven más cerrado, o que nada, ahora se enoja por todo, está como muy irritable, ¿sí? Eso lo refieren y la verdad es que no tiene un tratamiento específico, salvo casos que lo requieran, medicación psicofármacos, ¿sí? Ansiolíticos o algún estabilizador del ánimo, se trata farmacológicamente. Epilepsia, bueno, les decía, según el foco de la localización, si tenía irritación cortical, y la disfagia, fíjense, que es alta la probabilidad y a veces tiene que ver por el compromiso, ¿sí? De los últimos pares craneales a nivel del tronco. ¿Sí? Cuando afecta a esa región, el paciente queda con dificultad en la deglución. Más rápido. Bien. No nos vamos a meter para leer, a ver que existe, pero no nos vamos a meter en las encefalitis de Saint Louis ni en las del Nilo, porque no es lo que vamos a ver habitualmente y no nos da el tiempo de ver todo. Y vamos a pasar. ¿Qué hora es? Porque me parece la Bien, vamos a ver abscesos. Si tienen dudas o algo, me preguntan y las vamos viendo. Les colgué ahí en el campus una guía europea de meningitis que está muy linda en el sentido que si la chusmean, después de cada tópico, en un costadito les hacen como un resumen de lo relevante, ¿sí? Como 3 ítems que resume toda la teoría que está ahí. Me parece que como para tener una visión un poquito más amplia del tema está lindo esa guía europea. Bien, absceso de cerebro, ¿sí? Proceso supurativo focal, ¿sí? Que está dentro del parénquima cerebral, que como vamos a ver tiene patologías y etiologías que pueden ser diversas. Es muy rara la verdad de ver, pero grave y mortal, por eso la tenemos que conocer, ¿sí? En general tiene distintos tiempos o fases la formación de esa lesión, de ese absceso, ¿sí? En general lo primero que vemos son signos de cerebritis, ¿sí? Y conocer estos estadios que tiene el absceso por ahí tienen relevancia al interpretar las imágenes, porque a veces si
si yo pido una imagen muy precozmente, no voy a ver la imagen típica del acceso con la pared formada, bien delimitada, porque estoy todavía en el estadio de esa cerebritis incipiente, ¿sí? Por ahí la tengo que repetir la imagen, a los 7 o a los 10 días para ver la típica, la imagen típica. Entonces saber que comienza con esa región de tejido desvitalizado, que da esa cerebritis aguda, que obviamente no es más que eso, que una bolsa de pus, como cualquier otro lado, que va generando una respuesta inflamatoria y la formación de esa pared, que es un intento del sistema inmunológico de localizar, ¿no? De frenar y que no se disemine el proceso infeccioso inflamatorio, ¿sí? Como ven, un caso cada 100.000 habitantes, rarísimo, en general afecta a hombres, ¿sí? Entre la tercera y la cuarta década de la vida. En los casos en donde lo observamos en pediatría, en la infancia, la mayoría son niños que tienen cardiopatías, conjunto de derecha y izquierda-derecha, ¿sí? Que puedan embolizar al sistema nervioso central o con el antecedente reciente de una otitis media aguda. Por continuidad, a través del peñasco, llega al parénquima cerebral o secundaria una bacteriemia que impacta en el sistema nervioso central y hace la colección, ¿sí? Lo más común, vuelvo a decirlo, o sea, paciente con acceso bacteriano cerebral, voy a buscarle algún foco rinosinusal. ¿Sí? En general viene de acá el problema, ¿sí? Oído, seno, nariz o eventualmente lo que es cabum o región alta de la faringe, ¿sí? Bien. Otras vías por las que puede llegar, dijimos que continuidad tiene que ver con lo que está cerquita, mastoides, oídos y senos. Otra es que sea por inoculación directa, como ocurre en los traumatismos, ¿sí? Las fracturas de cráneo, ya sea por un choque, un golpe directo o posquirúrgicas, en aquellos pacientes que tuvieron una neurocirugía por otra causa, no se tomaron las medidas adecuadas dentro del quirófano y dejaron de regalito alguna bacteria, o por vía hematógena, ¿sí? En general, infecciones pulmonares, cardíacas, como les mencioné, fístulas arteriovenosas a nivel pulmonar o cardiopatías congénitas que tengan el shunt alterado, ¿sí? Todo eso va a dar origen o va a predisponer a la aparición de una colección cerebral, ¿sí? Ahí rápidamente las fases de evolución, esa cerebritis aguda entre el primero y el 9º día, eso se va a encapsular, una cápsula precoz, temprana, más delgadita, entre el día 10 y el día 14, y esas cápsulas gruesas que uno puede observar, me está hablando de que esa lesión ya tiene más de 2 semanas, no sé cuánto más, pero es bastante más antigua que una que tiene una pared más delgadita. ¿Sí? Puede haber lesiones satelitales, ¿sí? O puede romperse ese absceso primario y generar esos abscesos hijos, se le dice, o vesículas hijas. Y uno de los peores escenarios que podemos tener es la ruptura del absceso y el volcado del contenido en el sistema ventricular, ¿sí? Donde ahí constituiría parte del absceso una ventriculitis aguda, ¿sí? Gravísimo, cuadros gravísimos, ¿sí? Por supuesto, eso va a favorecer o va a desencadenar el edema vasogénico a nivel del sistema nervioso central y aumenta el riesgo de que se termine inflamando el paciente y muriendo, ¿sí? Como complicación. Si no sucede nada de eso, lo que habitualmente vemos es la lesión ocupante de espacio a nivel del sistema nervioso central. Con respecto a los focos contiguos, que dijimos que son los más comunes, ¿sí? Fíjense que no estamos hablando de infecciones raras, estamos hablando de otitis, de sinusitis, de mastoiditis, de cuadros o de pacientes que tienen por ahí patología óptica crónica, que tienen perforados el oído, hicieron 50.000 otitis crónicas y les queda una otitis aguda, digo, y les queda una otitis crónica supurada que puede ser el
factor desencadenante de la colección del sistema nervioso central. Una infección odontológica, por eso la importancia de la salud dental, que no hay ni la bola, ¿sí? O sea, tener la boca sana te disminuye el riesgo de hacer complicaciones locales graves, ni hablar de endocarditis. Es una de las causas, ¿no? Hemos tenido varios pacientes donde no encontramos ningún otro foco más que por ahí algunas muelas en mal estado, ¿sí? Y les decía, a partir de esos focos contiguos, lo que sucede es la diseminación a través de la red venosa, que tiene características bastante particulares a nivel de la mucosa sinusal, donde no solo pueden llegar por la red habitual, sino por redes alternativas, ¿sí? o rutas alternativas que desembocan directamente en el seno cavernoso. Y ahí hacer la trombosis del seno cavernoso es una manifestación muy infrecuente del absceso, pero la más típica clínicamente, ¿sí? O sea, la cefalea, la fiebre, la protrusión preocular unilateral, nos hace pensar en que el paciente está cursando un síndrome del seno cavernoso, probablemente asociado a una infección en el sistema nervioso central. O sea, en la punta del ovillo, lo que vemos desde afuera, de una patología que en realidad no es la primaria, ¿no? la trombosis. Bien, diseminación hematógena. En general se diferencian de los abscesos cerebrales por continuidad y que suelen ser múltiples. Piensen en eso, o sea, el torrente ingresa al sistema nervioso central y va escupiendo, ¿sí? diferentes ramas arteriales, los gérmenes involucrados, y lo típico, o lo que habitualmente vemos asociados son las enfermedades cardiovasculares o la utilización de drogas por vía endovenosa. En nuestro país no es algo tan común la adicción endovenosa, o sea, acá la heroína y otras drogas que se inyectan no es de lo habitual, pero sí en Estados Unidos o en Europa es muy común que los pacientes se inyecten, se piquen y que puedan desarrollar endocarditis de las válvulas derechas, que es la característica en estos casos, y a partir de ahí las embolias al sistema nervioso central con la formación de abscesos, ¿sí? Bien, otros focos involucrados en la diseminación hematógena, fíjense en el último punto, pueden ser infecciones a punto de partida abdominal, a punto de partida pélvico, ¿sí? Por traslocación bacteriana, ¿no? De toda la flora gastrointestinal. Y debo pensarlo también en pacientes con patología de base severa, como los neutropénicos, ¿sí? Pacientes trasplantados, pacientes con estatus inmunológico por debajo de los 200 CD4, con VIH, son los más vulnerables a presentar este tipo de patología, ¿sí? El trauma es lo que menos se asocia. Generalmente el trauma encefálico, si tiene criterio quirúrgico, se opera y en el momento se hace la toilette de la región, y si no se opera es porque realmente no hay muchas chances de que el paciente viva y no llega a desarrollar el absceso, ¿sí? Bien, en cuanto a los gérmenes, para pensar luego el esquema empírico, fíjense, es bastante lógico que todo lo que tenga que ver con la vía aérea superior, la cavidad odontógena, la cavidad oral, digo, de origen odontógeno, y las vías respiratorias, en general voy a encontrar flora mixta, es la flora que hay en ese lugar. Pero dentro de esa flora mixta, ojo, sobre todo en esta región, tengo que considerar los anaerobios, ¿no? Y el boca y seno, tengo que considerar los anaerobios. Mi esquema antibiótico tiene que cubrir anaerobios empíricamente, ¿sí? Siempre. Nunca le doy macrólidos. Nunca le doy macrólidos. Macrólido es la clarita. Claritro, acitro. Por ahí vos por los anaeróbicos.
está bien, pero vos estás pensando en el cuadro de la nariz, pensando en una sinusitis. A los otorrinos les encanta dar la ciprofloxacina, ¿sí? Cada vez hay más resistencia a los macrólidos, cada vez más, ¿sí? No es de elección el macrólido para nada, te diría, pero en la práctica se usa un montón. De elección es el beta-lactámico, es la amoxicilina con clavulánico. ¿Por qué? Porque el clavulánico te amplía el esquema al anaerobio, ¿sí? O sea, el beta-lactámico, en este tipo de pacientes, ahora vamos a ver, por ahí nos quedamos cortos solo dando amoxicilina y clavulánico o ampicilina sulbactam, que es el equivalente endovenoso. Pero necesito asegurarme que toda esa flora de la vía aérea superior, en el caso de que el foco primario sea la vía aérea superior, esté cubierta, ¿sí? Los macrólidos los reservamos para aquellas situaciones, nunca para un absceso, los reservamos para aquellas situaciones en donde por ahí el paciente es alérgico. Los beta-lactámicos que tienen un foco sinusal, y bueno, la citro nos duele, pero ahí por ahí la damos, o le damos la levofloxacina, que también la usan un montón, ¿sí? Pero en este tipo de casos no, porque acitro endovenosa no tenemos, claritro endovenosa no tiene buen perfil para atravesar la barrera hematoencefálica. Bien, y en cuanto al, no solo digo, a la etiología, nos puede orientar el foco primario, por ejemplo, pensar en cardiopatías congénitas, pensar en la familia de los estreptococos, ¿sí? Los estreptococoviridae sobre todo, sino que nos orienta también a la localización. O sea, si tengo un absceso, por ejemplo, a nivel frontal, y voy a ir a buscarle el foco, ¿sí? Por continuidad cercano, no me voy a ir por ahí a la pelvis a buscarlo. Primero voy a ir a buscar a lo que está más cercano. Cuando tengo focos múltiples, córticos subcorticales, multilobares, ¿sí? En general, el paciente es un inmunocomprometido grave, voy a buscar la diseminación hematógena, el foco distal, y voy a buscar gérmenes oportunistas, ¿sí? No solo la bacteria, sino fíjense, voy a buscar hongos, voy a buscar parásitos, voy a buscar nocardias, ya las vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Bien, la clínica no es típica, ¿eh? Foco neurológico, cefalea y fiebre. Acabamos de ver que la meningoencefalitis puede tener exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ante esa clínica lo debo sospechar, ¿eh? Después, si tengo rigidez de nuca, si tengo náuseas y vómitos, si tengo edema de papila, es anecdótico. Realmente, el diagnóstico de absceso no lo voy a hacer nunca clínicamente, ¿sí? Yo lo que voy a ver clínicamente es que el paciente tiene un cuadro de una meningoencefalitis con foco o sin foco claro, y lo voy a definir con la imagen. Esa es la realidad. Bien. Por supuesto, si el foco, ¿sí? Si la lesión asienta en determinadas regiones, la clínica puede ser mucho más orientadora, ¿sí? A modo de ejemplo, simplemente, por ejemplo, si tiene un absceso en fosa posterior, en el cerebelo, o tener un síndrome cerebeloso asociado, ¿sí? Con el nistagmus, quemagota, con la dificultad, ¿no? La dismetría, la diadococinesia. Bueno, puedo tener un montón de otros datos que me orientan a ir a buscar con más detalle a ese lugar, ¿sí? Lo mismo que ya les mencioné, las alteraciones de la conducta a nivel frontal o las afasias, ¿no? Si el paciente tiene una lesión a nivel del lóbulo temporal, los defectos visuales, o sea, bueno, todo eso me va a orientar topográficamente, la clínica me puede orientar topográficamente como para ir a buscar en las imágenes un poquito más específico, o pedirle al técnico que, bueno, haceme foco o magnificame tal cosa o cortes más finos en tal localización, ¿sí? Bien. ¿No? Bien. Laboratorio no me va a servir nada, la sangre común no me va a servir absolutamente nada, puedo tener leucocitosis o puedo tener leucopenia o puedo tener blancos normales. Los parámetros de inflamación, el ITRI y PCR, y sí, van a estar aumentados como en cualquier cuadro. Los hemocultivos, a diferencia de las meningitis, tienen menor rédito, entre un 10 y un 20%. ¿Por qué? Porque en general, del foco primario, ¿no? No suelen ser tan bacteriémicos, están focalizados, ¿no?
están cerraditos, ¿sí? Están contenidos, ¿sí? Imágenes, por supuesto, ya sean tomografías o resonancias, son las de elección, y a veces, ¿sí? Si quedan dudas con las imágenes, puedo pedir una tomografía con emisión de positrones, ¿sí? Un PET que me va a aportar, aparte de las características de la imagen, si capta, si no capta, de la lesión, si capta o no capta el contraste, el metabolismo que tiene ese tipo de lesiones, ¿sí? Y si consume determinadas sustancias, como la colina, ¿sí? U otros aminoácidos, pueden sugerir o orientar a que es un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico, ¿sí? Entonces uno después va sumando, ¿sí? Vamos a ir, tiene estos antecedentes, tiene esta clínica, tiene estas serologías, tiene estas imágenes, y muchas veces logramos hacer el diagnóstico juntando o recabando toda esta información, porque vuelvo a lo mismo, a veces esos abscesos cerebrales no son quirúrgicos, no son drenables y no voy a poder documentarlo, no voy a tener material para cultivar ni para medir PCR, ¿sí? Si puedo, y si el neurocirujano accede a tomar una muestra, genial. Pues patológica como siempre, y voy a pedir los cultivos que me parezcan relevantes de acuerdo al paciente. Puedo pedir cultivos para gérmenes comunes y anaerobios y aclararlo, porque tienen que tener un medio para anaerobios, si no cuando le llegó a la bacterióloga se murieron todas las bacterias en el camino, ¿sí? Para micobacterias y hongos, si es que sospecho por un inmunocomprometido y creo que pueda llegar a hacerlo, ¿sí? Los directos en general tienen un poco rédito, o sea, lo que mira en el momento la bacterióloga en realidad no suele aportar demasiado, pero los cultivos sí son más útiles. No se debe hacer punción lumbar. Bueno, obviamente, lesiones ocupantes de espacio, como la que vemos ahí, ¿sí? Que tiene, fíjense, son dos lesiones, ¿no? En anillo, que refuerzan el contraste, que ya vamos a ver que son típicas, por ejemplo, de la toxoplasmosis cerebral, ese tipo de lesión. Vemos que comprime parte del ventrículo lateral, que tiene un edema, todo lo hipodenso de alrededor es edema, ¿sí? Todo lo negro que tiene alrededor la lesión es edema vasogénico. Altas chances de que si yo meto una aguja ahí, el paciente se enclave, ¿no? Si tiene estas características, la imagen, sí, la verdad es que no lo voy a punzar, y la mayoría de los abscesos son de tamaño relativamente importante para que empiecen a dar clínica y tienen una respuesta inflamatoria alrededor acompañante. Así que la verdad es que es raro que yo pueda hacer una PL a un absceso cerebral. Es raro que lo pueda hacer. Si puedo, puede aportar en cuanto a características del líquido cefalorraquídeo, si es que es una infección que llegó por vía hematógena, pero piensen que si es un poco por contigüidad, ¿sí? Que yo punce el líquido, puede ser completamente normal, porque no hay comunicación, ¿sí? Si no está comunicado ese absceso con el sistema ventricular, con el líquido cefalorraquídeo, es una lesión aislada, ¿sí? Intraparenquimatosa. Puedo tener un líquido normal y puedo tener un líquido que no desarrolló ningún germen, y no me descarta, obviamente, la posibilidad de que tenga el absceso. Ahora, si es una infección diseminada, tengo un paciente con una sepsis a foco abdominal y en el camino se mandó las embolias, y probablemente encuentren algo en el líquido porque es sistémica la infección, ¿sí? Bien. Tomografía con contraste, lo que les decía, lesiones redondeadas, hipodensas, que captan el contraste en anillo, en general con edema perilesional, que puede ser un montón de cosas, de acuerdo al paciente que tengo enfrente. Si es un VIH, lo primero que pienso es toxo, ¿sí? Si le pongo al VIH el tratamiento para toxoplasmosis y no mejoró en 7 días, que es lo que suele pasar, un linfoma primario del sistema nervioso central asociado al HIV es lo segundo que pienso, ¿sí? Y después, obviamente, si es un paciente que ya viene en seguimiento por alguna neoplasia, puede ser una metástasis de esa neoplasia primaria, o puede ser una neoplasia primaria del sistema nervioso central, que en general
central, ya la imagen te orienta bastante, ¿no? Nunca vamos a hacer diagnósticos solo con la imagen, pero los tumores del sistema nervioso central son más bizarros, más aberrantes, esas lesiones son visualmente llaman la atención y son más feas, ¿sí? Obviamente la anatomía patológica del diagnóstico, otra cosa. Si puedo pedir resonancia, voy a poder ver las alteraciones precoces de las que hablábamos, ¿sí? Antes, la cerebritis esa la veo antes con la resonancia. Por ahí la tomografía puede aparecer más solapada, pero bueno, lo que tengamos en nuestro medio. Bien, esto ya lo fuimos hablando de la tomografía y de la resonancia, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? De lesiones. Fíjense que algunas pueden ser realmente importantes, ¿sí? Como dice, el paciente está vivo, hablando, bueno, a veces sí, entra caminando y todo, porque son lesiones que pueden tener mucho tiempo de evolución y no es que creció de un día para el otro así, ¿no? Obviamente entra en coma. El cerebro se va acomodando, por decirlo de alguna manera, va regulando las presiones hasta que la clínica es evidente. Fíjense la desviación de la línea media. El paciente obviamente nadie va a pensarlo, ni mucho menos, ¿sí? Con ese refuerzo bien notorio de una pared bien gruesa, eso no tiene una semana, eso tiene varias semanas de evolución. Ahora, ¿qué es? Por mirar la imagen, no, la verdad es que no lo podemos predecir, ¿sí? Acá hay otra lesión bien delimitada, bien encapsulada, con todo su edema perilesional, también con desviación de la línea media, bien fronto parietal. O sea, es muy probable que este paciente tenga convulsiones, un riesgo alto de tener crisis comiciales, alteraciones de la conducta, ¿sí? Y si es el hemisferio dominante, por ahí alguna dificultad también en el habla. Acá hay otro tipo de lesiones, fíjense en la resonancia, en el perfil aquel, en el corte sagital, fíjense la lesión bien circunscrita y el edema hacia donde llega. A veces también la clínica no la da tanto la lesión primaria, sino el edema que acompaña, ¿sí? Y con los primeros gestos terapéuticos con el paciente, que pueden ser, o sea, tratar con mannitol o con corticoides o lo que sea, reduce el edema y uno ve una mejoría rápida del paciente. Ahora, la lesión primaria sigue estando igual, ¿no? Lo que mejora es el componente vasogénico de ese edema, ¿sí? Y cómo se ven los diferentes tiempos, ¿sí? En el T2, como se ve mucho más hiperintenso el edema que en T1. Bien, absceso por nocardia, sumamente infrecuente, yo no vi ninguno personalmente, ¿no? Sí, cuando hice la especialidad en el Muniz, ahí tenía un paciente de HIV con una nocardia pulmonar y cerebral. Fue lo más cerca que tuve a la nocardia. Pero lo tenemos que tener en el radar cuando tenemos procesos expansivos que no mejoran con el tratamiento inicial, que no pueden operarse o biopsiarse, pensar en nocardia, ¿sí? Bien, antibióticos, medidas antiedemas, profilaxis de convulsiones es lo que podemos hacer médicamente. Después hay que ver si son candidatos a operarse, ¿sí? ¿Cuándo vamos a operar? Se desprende de este cuadro, igual está más adelante. ¿Cuándo vamos a operar? Bueno, en general cuando los abscesos tienen más de 2 centímetros, ¿sí? Cuando son abscesos importantes que no mejoraron con el tratamiento antibiótico por vía endovenosa, es indicación de drenaje quirúrgico, ¿sí? Cuando no lo voy a operar, cuando tenga abscesos muy severos, es que prácticamente tengo un hemisferio comprometido y que voy a sacar una cirugía muy agresiva. Cuando son chiquititos, por contrapartida, porque eso sí puede responder a la antibioticoterapia, cuando localmente están muy profundos, porque no son accesibles. Cuando está acompañado de meningitis, en general se le da primero el tratamiento sistémico para controlar la infección y después vemos si localmente lo podemos drenar o no. Derivaciones en el cerebro
sea, pacientes que ya tienen un dispositivo por hidrocefalia crónica y hacen un absceso, bueno, primero tenemos que tratar la meningitis, evaluar si hay que cambiarle el dispositivo para tratar la hidrocefalia y luego ver qué hacemos con el absceso. Y bueno, una enfermedad subyacente que le genere un riesgo quirúrgico muy alto que no lo podamos operar, ¿sí? ¿Qué le vamos a poner? Y fíjense que va a ser común a la mayoría de los cuadros. El tratamiento de elección es la ceftriaxona, a dosis meningia, como dijimos antes, asociada al metronidazol, que es lo que le amplía el esquema de los aneurysmas, ¿sí? Entonces, ceftriaxona y metro es el esquema empírico que voy a usar en la mayoría de los casos, ¿sí? Después va a haber situaciones muy puntuales, ¿sí? Por ejemplo, si yo desconozco los antecedentes del paciente, de dónde puede venir ese absceso, estoy desconcertada completamente, no tengo rescates de Nemo, no tengo ningún dato ni foco distal que me oriente, voy a dejarle ceftriaxona, voy a dejarle metro, pero le voy a adicionar vancomicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo dejar de lado a los focos resistentes. El Staphylo aureus, que es el resistente, da abscesos en cualquier lugar que se le ocurra, ¿sí? Y no puedo descartarlo, si no puedo descartarlo, mejor dicho, debo cubrirlo empíricamente. Entonces le agrego banco a ese esquema, ¿sí? Si tengo de base, y lo vamos a ir viendo, no se asusten con tanta información, si tengo de base una endocarditis bacteriana y ese absceso cerebral es secundario a una endocarditis, bueno, obviamente tengo que tratar la endocarditis, no voy a tratar lo secundario. Y en general, las endocarditis puedo tratarlas empíricamente, estamos hablando, con céfalos de primera, asociadas a vancomicina, asociados a una aminoglucosa. Eso me da el espectro suficiente para la mayoría de los gérmenes que me dan endocarditis bacteriana aguda, ¿sí? Después, si tengo rescate, ajusto con el antibiótico, ¿sí? Bien. ¿Cuánto tiempo? 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. Un mes a un mes y medio, si aparte lo pude drenar quirúrgicamente, ¿sí? Si no pude drenarlo quirúrgicamente por el motivo que sea que ya vimos, lo tengo que tratar entre 6 y 8, hasta 2 meses de antibiótico-terapia endovenosa, ¿sí? Porque tengo que asegurarme la resolución y la esterilización y obviamente que periódicamente, y eso no está estandarizado, tengo que repetir imagen para ir viendo cómo evoluciona. No todas las semanas, ¿sí? Pero en general, antes de finalizar esas 4 semanas, volvemos a repetirle y luego 3 semanas posteriores para tener una idea, ¿sí? A las 7 semanas volvemos a repetir para ver cómo viene la cosa. Si viene resolviendo o desaparecen las lesiones, suficiente. Si no resuelve, veremos o de extenderlo o de volver a llamar al neurocirujano a ver qué podemos hacer, ¿sí? Bien, esto es lo que hablábamos antes, un poco ya lo fuimos diciendo. ¿Cuáles son sí las indicaciones de tratamiento quirúrgico? ¿Sí? Ahí dice, mismo tamaño, 4 semanas de tratamiento antibiótico, o sea, no le dice un corno al antibiótico, obviamente tenemos que ayudarnos, si es posible, quirúrgicamente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Traten de ir leyendo de a poquito porque el neuro es largo, ¿sí? Y nos queda, porque hay un feriado, ¿sí?